Bienvenidos una vez más a su canal, donde exploramos esas historias que nos atrapan, esas vidas que nos inspiran y esas conexiones que nos hacen vibrar. Hoy, vamos a sumergirnos en un relato que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando, una historia que mezcla pasión, química en pantalla y un impacto que resonó en millones de corazones alrededor del mundo. Vamos a hablar de un antes y un después, un punto de inflexión, un momento en el que, como dice el título, la vida cambió para siempre. Sí, hoy nos vamos a sumergir en el fenómeno que fue y sigue siendo la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo vamos a repasar sus momentos más icónicos en la pantalla, también vamos a profundizar en lo que significó su encuentro para ambos, en cómo esta experiencia transformó sus carreras y, por supuesto, en cómo nos impactó a todos los que seguimos su historia con tanto fervor. Antes de que nos lancemos de lleno a este viaje, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias de amor, las anécdotas detrás de cámaras y los análisis de las grandes producciones, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido que les encante. Ahora sí, pónganse cómodos, relajen sus mentes y prepárense para explorar esta historia que estoy seguro, los va a dejar pensando. La verdad es que para muchos de nosotros el nombre Can Yaman y Demet Özdemir evoca una serie de imágenes, escenas y sentimientos muy específicos. Inmediatamente pensamos en Erkenci Kuş, la telenovela turca que catapultó a ambos a la fama internacional y que, para muchos, fue la puerta de entrada a un mundo de historias turcas que nos conquistaron el corazón. Pero, ¿qué hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué su conexión en pantalla nos dejó a todos embelesados? No fue solo la química palpable entre ellos, aunque hay que admitir que esa chispa era innegable. Fue algo más profundo, algo que trascendió la ficción y que tocó fibras muy sensibles en la audiencia. Para empezar, hablemos de cómo se dio este encuentro. Can y Demet ya eran figuras reconocidas en Turquía, ambos con una trayectoria sólida en diferentes producciones. Pero fue Erkenci Kuş la que los unió en un proyecto que desde el principio se sentía diferente. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se encuentran en un ambiente laboral y cuya relación evoluciona de una forma tan orgánica y conmovedora, caló hondo en el público. Y gran parte de esa conexión se la debemos a la química indiscutible entre Can y Demet. Recuerdo que cuando veía los episodios, era imposible no sentir la tensión, la atracción y el cariño que sus personajes transmitían. Esa conexión en pantalla era tan genuina que inevitablemente, la gente empezó a especular sobre si había algo más entre ellos en la vida real. Y es que a veces cuando la magia en la pantalla es tan potente, es difícil separar la realidad de la ficción. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá del simple trabajo actoral. Y así poco a poco la historia de Can y Demet se convirtió en algo más que una simple telenovela. Se transformó en un fenómeno cultural, en un tema de conversación en todo el mundo, en una historia que para muchos representaba la posibilidad del amor verdadero. Pero más allá de la ficción, lo que realmente nos interesa es entender cómo esta experiencia cambió sus vidas. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Para Can Yaman, Erkenci Kuş fue una catapulta hacia la fama internacional. Su personaje de Candivit, ese fotógrafo aventurero, carismático y con un toque salvaje, lo convirtió en un ídolo para millones de personas. Sus redes sociales explotaron, los fans se multiplicaron y su nombre se volvió sinónimo de éxito y magnetismo. Y no es para menos, porque Can supo capturar la esencia de su personaje de una manera tan única y convincente que era imposible no enamorarse de él. Pero esta fama repentina también trajo consigo una gran responsabilidad, la de gestionar la atención mediática y el fervor de los fans. Y aunque Can siempre se ha mostrado muy agradecido con el apoyo de su público, también ha sido claro en la necesidad de mantener su privacidad y su espacio personal. Por otro lado, para Demet Özdemir, Erkenci Kuş también significó un antes y un después en su carrera. Su personaje de Sanem, esa joven soñadora, torpe pero a la vez muy decidida, la consagró como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su actuación era tan natural y conmovedora que era imposible no identificarse con ella. Demet logró transmitir la vulnerabilidad, la alegría y la determinación de Sanem de una manera que nos llegó al corazón. Y al igual que Can, Demet también experimentó un aumento exponencial en su popularidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de talento, belleza y carisma.
Y al igual que él, también tuvo que aprender a lidiar con el lado más intenso de la fama. Pero lo que es innegable es que la experiencia de Erkénthicus marcó un antes y un después en sus vidas y en sus carreras, y todo esto fue gracias, en gran parte, a esa conexión tan especial que compartieron en pantalla. Y es que, volviendo al tema de la química entre Khan y Demet, creo que es importante destacar que no fue un simple asunto de actuación. Fue algo mucho más profundo, algo que se sintió real y auténtico. Y eso es lo que creo yo hizo que su historia conectara con tanta gente alrededor del mundo. Los fans de Erkénthicus no solo veían una pareja de ficción en la pantalla, veían a dos personas que parecían tener una conexión especial, una complicidad que iba más allá del guión. Y esa sensación, esa magia, fue lo que nos atrapó a todos. Por eso, cuando la telenovela terminó, muchos fans se sintieron desolados. Era como si se hubiera terminado una parte de nuestra vida, una historia que nos había acompañado durante meses y que nos había hecho soñar, reír y hasta llorar. Pero al mismo tiempo esa sensación de vacío también sirvió como catalizador para que los fans siguieran explorando la vida y la obra de Khan y Demet de forma individual. Cada uno de ellos siguió su propio camino, protagonizando nuevas producciones y enfrentándose a nuevos desafíos. Pero aunque sus caminos se separaron, la conexión que vivieron en Erkénthicus dejó una huella imborrable en sus corazones y en el nuestro. Y es que a veces hay experiencias que marcan un antes y un después, que cambian nuestra forma de ver el mundo y que nos dejan recuerdos imborrables. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkénthicus es, sin duda, una de esas historias. Una historia que nos recuerda el poder de la conexión humana, la magia de la actuación y la capacidad de las historias para transformarnos. Y ahora, quiero abordar un tema que sé que muchos de ustedes tienen curiosidad por conocer, la relación de Khan y Demet fuera de la pantalla. Como ya mencioné, la química entre ellos era tan palpable que, inevitablemente, los fans empezaron a especular sobre si había algo más entre ellos en la vida real. Y es que seamos sinceros, cuando ves a dos personas que se miran con tanta intensidad, que se ríen con tanta complicidad y que transmiten una conexión tan profunda, es difícil no imaginarse que hay algo más. La verdad es que tanto Khan como Demet siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores sobre una posible relación amorosa, y han preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos individuales. Y creo que es importante respetar esa decisión. Cada persona tiene derecho a mantener su privacidad y a gestionar su vida personal como mejor le parezca. Sin embargo, no podemos negar que la especulación y la curiosidad de los fans siempre estuvieron presentes. Se crearon infinidad de teorías, se analizaron cada una de sus interacciones en redes sociales y se buscó cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Pero al final, lo que queda claro es que la conexión que vivieron en Erkénthicus fue algo muy especial, algo que trascendió la ficción y que los unió de una manera única e irrepetible. Y aunque nunca sepamos si hubo algo más entre ellos en la vida real, lo que sí podemos afirmar es que esa experiencia marcó un antes y un después en sus vidas y en la historia de la televisión turca. Y eso es lo que realmente importa. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en cómo este encuentro afectó la trayectoria de cada uno después de Erkénthicus. Can Yaman, después del éxito arrollador de la telenovela, se convirtió en una estrella internacional. Su popularidad creció exponencialmente y fue invitado a participar en diferentes producciones en Italia, donde también se ganó el cariño del público. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo convirtieron en uno de los actores turcos más cotizados del momento. Can supo aprovechar el impulso de su fama para seguir explorando nuevos desafíos y para consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Además de su trabajo como actor, Can también se ha involucrado en diferentes proyectos solidarios y ha demostrado ser una persona comprometida con las causas sociales. Su carisma y su cercanía con sus fans lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes alrededor del mundo. Por otro lado, Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos después de Erkénthicus. Protagonizó diferentes telenovelas y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Demet también ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una referencia de estilo para muchas mujeres. Su carisma, su naturalidad y su cercanía con sus fans la han posicionado como una de las figuras más influyentes del momento. Y es que tanto Can como Demet han demostrado que el éxito de Erkénthicus fue solo el comienzo de sus carreras,
que ambos tienen mucho más que ofrecer y que están dispuestos a seguir explorando nuevos caminos y a alcanzar nuevas metas. Y eso, como fans, es lo que más nos entusiasma. Y para ir cerrando este análisis, quiero destacar el impacto que Erkenzicus tuvo en la cultura popular. Esta telenovela no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en diferentes países alrededor del mundo. La historia de Sanem Khan, con sus giros inesperados, sus momentos de romance y sus toques de comedia, logró conectar con un público muy diverso, que se sintió identificado con los personajes y sus luchas. Y gran parte de ese éxito se debió a la química indiscutible entre Khan y Demet. Su actuación fue tan natural y convincente que era imposible no creer en su historia de amor. Y esa conexión en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en un símbolo de esperanza y de ilusión para muchos espectadores. La telenovela también sirvió como una ventana a la cultura turca, mostrando su gastronomía, su música y sus paisajes. Y este acercamiento cultural fue muy importante para romper estereotipos y para promover un mayor entendimiento entre diferentes culturas. En resumen, Erkenzicus fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno social que impactó la vida de muchas personas, que nos hizo soñar con el amor verdadero y que nos enseñó a valorar la importancia de la conexión humana. Y todo esto gracias a la magia que se generó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su encuentro en pantalla fue un antes y un después en sus vidas y en la historia de la televisión turca. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, su legado siempre estará presente en nuestros corazones. Llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes repasar un poco todo lo que hemos explorado juntos. Hemos hablado de la química mágica entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus, de cómo su encuentro cambió sus vidas y sus carreras, del impacto que tuvieron en la cultura popular y de cómo su historia nos marcó a todos. Hemos visto cómo su conexión en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno global, y cómo su trabajo inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Y aunque cada uno siguió su propio camino después de la telenovela, lo que es innegable es que la experiencia de Erkenzicus fue un antes y un después en sus vidas y en la historia de la televisión turca. Su encuentro fue un ejemplo de cómo la química en pantalla puede traspasar la pantalla y tocar las fibras más sensibles del público. Y es que a veces hay experiencias que nos marcan para siempre, que nos cambian la forma de ver el mundo y que nos dejan recuerdos imborrables. Y la historia de Can y Demet es sin duda una de esas historias. Una historia que nos recuerda el poder de la conexión humana, la magia de la actuación y la capacidad de las historias para transformarnos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la conexión entre Can y Demet y de todo el impacto que tuvo en sus vidas y en la nuestra. Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias con Erkenzicus. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué fue lo que más les gustó de la química entre Can y Demet? ¿Qué creen que hizo que su historia fuera tan especial? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son más que bienvenidos. Recuerden que este canal es de ustedes y para ustedes y me encanta recibir su feedback. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también sean fans de Can y Demet, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y atrayéndoles más contenido que les encante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga adelante. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.